alteraciones en el pulso, ritmo de sudor, eh, calor corporal, etcétera. Y son distintos como juegos de sensores que uno puede ocupar para poder entender cómo un determinado sistema está afectando la emocionalidad de una persona. Y esto tiene demasiadas aplicaciones. Por ejemplo, con uno de mis memoristas el año pasado, diseñamos videojuegos en los cuales la dificultad del mismo se controla en función de las variaciones de pulso que tiene una persona. Entonces, por ejemplo, si la persona se empieza a sentir más lateada, entonces su pulso baja, el juego automáticamente se va haciendo más complejo y aumenta su dificultad percibida. Y al revés, si la persona se está empezando a alterar, su pulso está aumentando, eso genera que el juego disminuya su dificultad. Y eso nosotros demostramos que aumenta el engagement del jugador y permite tener una sesión de juego mucho más placentera. Así también se ha estudiado, por ejemplo, cómo regular las emociones de la gente. No sé si ustedes han escuchado el concepto de las cabinas de fototerapia. Se basan en el estímulo que distintas frecuencias de luz afectan a las personas de manera distinta y con eso yo puedo regular todo el flujo de emociones que tienen. También las cabinas de desensitización. eh, y básicamente, por ejemplo, detectar gestos o detectar variaciones en las gesticulaciones de una persona a través de cámaras para poder entender si la persona está más a gusto o no, y con eso uno puede después eh, generar distintos tipos de señales para poder alterar el comportamiento de la gente. Eso lo ocupamos en un proyecto de investigación que les voy a comentar un poquito más adelante. Ya, eso es grosso modo Affective Computing. Collaborative Computing o computación, sistemas colaborativos o computación social, como se llama ya más coloquialmente el área, es un área en la cual nosotros estudiamos las interacciones más allá de un individuo con el computador o un individuo con un individuo mediado por un computador. Son interacciones donde tenemos grupos trabajando, grupos de gente o interacciones que van más allá del alcance local comunitario en el cual uno puede trabajar. Y esto claramente explotó en la medida que servicios de redes sociales como Facebook o el poder de cómputo que nosotros podemos tener empezó a desarrollar procesamiento masivo de datos sociales para poder inferir comportamiento de la gente. Y todo eso se estudia en este como término medio paraguas que es Collaborative Computing. Hay conceptos como Human Computation, Crowdsourcing, diseño de plataformas sociales, cómo mejorar las interacciones en grupo. Y esta yo diría que es una de las áreas más antiguas de Human Centered Computing. Se empezó a desarrollar como fines de los 70, los 80, partiendo del área de sociología de organizaciones. Esto es sociólogos tratando de entender cómo los grupos de trabajo, cómo grupos de personas trabajan en escenarios normales, oficinas, por ejemplo, y cómo se podría facilitar el sistema de recolección de opiniones, cómo hacer brainstorming colaborativo, cómo generar reuniones. Y eso claramente en la medida que nosotros podemos desarrollar nuevos sistemas y podemos dotar más, de manera más interactiva, el trabajo entre la gente, esto empezó a crecer. Y como les decía, yo diría que empezó a tomar rumbo explosivo en la medida que empezaron a surgir plataformas como Facebook. Igual el concepto de comunidad en línea es un poquito más antiguo que eso, pero Facebook definitivamente hizo explotar esto. Y aquí hay desafíos desde lo que a ustedes se les ocurra, desde cómo, por ejemplo, cómo diseñar una buena plataforma de software que permita a las personas interactuar o poder lograr un propósito común, asegurar un cierto sentido de comunidad. O cómo nosotros podemos persuadir a ciertas personas para lograr generar un cambio de comportamiento o la formación de hábitos para poder generar una determinada tarea. Todos esos son aspectos que rayan en elementos de psicología social, en psicología cognitiva, en psicología positiva, pero que tienen también una fuerte componente de cómo nosotros traducimos todo ese conocimiento para poder generar tecnología.
Y asimismo el problema al revés, cómo la tecnología que nosotros diseñamos afecta el comportamiento de las personas y cómo esto retroalimenta entonces la formación de nuevos sistemas computacionales. Entonces no es extraño que uno, si trabaja en esta área, tenga que desarrollar mucho o muchas habilidades de antropología, principalmente análisis etnográfico, que eso es entender cómo un grupo de personas funciona en su escenario naturalístico para poder después traducir eso en posibles necesidades o en posibles eh, nuevas tecnologías que uno pueda crear. La tercera área que se originó casi al mismo tiempo que Collaborative Computing, que es HCI en general, que surgió básicamente de psicólogos cognitivos y de ergónomos, gente que estaba trabajando en, ya que existe el computador y ya que tenemos una persona interactuando con este computador, ¿cómo podemos simplificarle la vida? ¿Cómo podemos simplificar la interacción que tiene esta persona con la máquina? Entonces empezó a generar el computador de escritorio, con pantallitas, con mouse, teclado y distintos tipos de dispositivos, y esto empezó claramente a robustecerse con el tiempo. Y es prácticamente cuando a uno le dice esta área, se le viene a la cabeza persona interactuando con mouse y teclado frente a un computador. Eso es lo que se ve o lo que se estudia en Human Computer Interaction. Es la relación que tiene una persona, un humano, con un sistema computacional y cómo nosotros podemos diseñar tecnología para poder generar esta interacción de manera más simple, por ejemplo, para aumentar la productividad de una tarea, y al revés, cómo este computador entonces afecta a la propia persona. Y como les decía, era como el nombre paraguas que se ocupaba para toda esta disciplina hasta hace unos 3 4 años. Hoy en día se tiende a preferir el término Human-Centered Computing porque esto va más allá que simplemente una persona con la máquina, como ya les he mostrado anteriormente. Otra área que tiene que ver más con diseño y con el aspecto artístico de esta disciplina se llama Interaction Design, que actualmente yo diría en Chile lo estudian harto los diseñadores gráficos y los diseñadores industriales, no tanto los computines. Tiene que ver con estudiar técnicas o estudiar métodos que nos permitan identificar necesidades y a partir de ellos generar soluciones ocupando algún tipo de tecnología para poder resolver algún problema concreto. Y aquí confluyen todas las áreas de diseño y de comunicaciones. Por ejemplo, la gráfica, teoría de colores, tipografías, cómo nosotros podemos asegurarnos que cierta persona va a interactuar con algún dispositivo, cómo podemos generar todo este círculo que permita asegurarme, por un lado, usabilidad de lo que yo estoy generando y utilidad por parte de los usuarios finales. Básicamente, cómo poder generar productos, cómo poder hacer innovación con todo lo que nosotros, con todo lo que sabemos, para poder resolver problemas concretos. Mobile computing, como su nombre lo indica, es el uso de terminales móviles para apoyar algún tipo de interacción. Por ejemplo, celulares, PDAs, eso ya es como demasiado viejo, pero no sé si ustedes conocieron los PDA, los Personal Digital Assistants, que son como el prototipo rasca del smartphone, pero era como una agenda que venía con un lápiz y uno podía ir llevando ahí cuenta de todo lo que uno hace. Y básicamente esto empezó a explotar en la medida que el poder de cómputo yo lo puedo ir reduciendo de tal manera que lo puedo tener en un dispositivo móvil. Entonces yo ahora puedo llevar conmigo el poder de un computador en el bolsillo. Y todo lo que yo puedo hacer en un computador de escritorio ahora lo puede hacer un celular. Entonces eso es como lo que generó el génesis de esta área, que es cómo yo ahora puedo llevarme un computador conmigo para poder ejecutar tareas. Y esto, por ejemplo, se ha ocupado harto en escenarios de emergencia, en escenarios de movilidad, en cómo apoyar el trabajo nómade. Y esto también introduce, por su lado, problemas sociológicos, que es el desequilibrio de la vida personal con vida profesional, que eso es algo que también se estudia como derivado de esto. Cómo podemos hacer sistemas embarcados, por ejemplo, el software de los autos o el software de los aviones,
Eso también se estudia en este proceso. Básicamente, cómo la interacción yo ahora la puedo llevar de manera móvil y ya no quedarme en una estación fija de trabajo. Y este concepto evolucionó aún más cuando la computación ya se empezaba a desarrollar en dispositivos aún más chicos, más chicos, más chicos, hasta que llega un minuto en que la computación se vuelve invisible. Y ese paradigma, el del computador invisible, entre comillas, es el que generó el área que se llama Ubiquitous Computing o computación ubicua. Esto es, los sistemas computacionales o los elementos con los cuales yo estoy interactuando o facilitan mi interacción ya son prácticamente invisibles. Por ejemplo, o son servicios que están dando vuelta en la nube, o son elementos que, por ejemplo, chips o sensores con los cuales yo estoy instrumentando un determinado lugar y eso se comunica, ya sea por Bluetooth o por redes Manet o por lo que sea, con otros elementos que extienden básicamente mis posibilidades de interactuar con el ambiente. El área hermana de Ubiquitous Computing se llama inteligencia ambiental, de hecho, y es, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que se han desarrollado ahora últimos sistemas de domótica, en los cuales yo desde la oficina, por ejemplo, puedo controlar que voy a prender las luces de mi casa. O, por ejemplo, que si yo me siento medio mal en algún determinado minuto, el ambiente me puede cambiar el color de las paredes. Y en vez de ser paredes blancas, me las puede poner de un tono más lila o más naranjo, dependiendo de qué tipo de emoción quiero estimular. Entonces, todos estos elementos que permiten a una persona interactuar con el ambiente, básicamente se originaron a partir de la interacción desde un celular, que fue evolucionando hasta llegar a convertirse en tecnología invisible. Y ya no solamente eso, sino que muy recientemente, yo diría unos 3, 4 años, se empezaron a explotar los dispositivos de tipo wearable, que es tecnología que ahora yo puedo llevar encima mío. Por ejemplo, smartwatches o lentes digitales o incluso telas por ejemplo, Nike había desarrollado unos pantalones que tenían conectados unos sensores que se linkeaban con el podómetro del celular y podían detectar cuánto iba corriendo yo. Pero es básicamente tecnología que está embebida dentro del tejido de un pantalón. Entonces, es ya llevar puesto encima de uno la tecnología. Y ese es un poco el paradigma que es la evolución de todo esto de tecnología móvil hacia, vamos, tecnología textil, y el objetivo es principalmente desarrollar nuevos mecanismos de interacción y que una persona pueda extender su propia experiencia y pueda afectar la vida de otros y pueda sentirse afectado por el resto. Y es básicamente cómo estudiar cómo la tecnología se desenvuelve en todos estos distintos tipos de contextos. Hay un par de áreas extra que no están mencionadas aquí, pero que también se estudian harto, que es, por ejemplo, tecnologías táctiles o tecnologías embebidas, que esas son interfaces de tipo más natural y de tipo más orgánico, y también sistemas de realidad virtual y realidad aumentada, que ahí también tenemos algo de trabajo que les voy a comentar un poquito más adelante. Ya, entonces, habiendo dicho esto, como les decía inicialmente, es un área que, si bien no es tan reciente, va evolucionando muy rápidamente a la par del desarrollo tecnológico, porque básicamente aquí es donde se está innovando con los nuevos tipos de tecnologías o los nuevos mecanismos de interacción que uno puede tener. Y esto efectivamente es un campo donde se puede hacer investigación y desarrollo y donde se puede hacer ingeniería súper próspero. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos mucho desde acá porque no está muy desarrollada el área aún, pero por ejemplo en Estados Unidos, en las conferencias más grandes del área, ustedes pueden encontrar a Facebook, Google, Microsoft, Apple, Intel, Disney, Adobe y todas estas, Amazon, reclutando gente, reclutando diseñadores de user experience, reclutando ingenieros de usabilidad, reclutando
estudiantes de computación que quieran hacer doctorados en estas empresas, porque hay muchísimo que hacer y hay un cerro de desafíos pendientes. Entonces yo siempre encuentro como medio tragicómico que Facebook cuando viene a Chile lo único que hace es buscar developers, porque claramente somos mano de obra barata para Estados Unidos, pero en Estados Unidos buscan a data scientists y buscan a ingenieros de user experience. Entonces eso da cuenta un poco de las perspectivas que existen para poder trabajar en esta área. Y si ustedes se especializan, eh, pueden tener un futuro próspero. Posiblemente va a costar un poquito más acá aún, pero en el corto plazo yo diría que esta cosa va a explotar. Sobre todo también porque con otros académicos jóvenes de la región, en particular de México, de Colombia y de Brasil, estamos tratando de robustecer el desarrollo de esta disciplina en Latinoamérica. Y hemos hecho algunas cosas interesantes al respecto. Así que probablemente en un futuro muy cercano vamos a poder instalar y hacer bandera con esta área. Y bueno, como les había contado, prácticamente todo lo novedoso, innovador que a ustedes se les pueda ocurrir, se desarrolló muy recientemente y como producto directo de investigaciones que se hacen en estas distintas áreas. Por ejemplo, domótica o el uso de smart homes, autos que se manejan solos, dispositivos de tipo wearable como smartwatches o detectores de actividad. Esta foquita que apoya a pacientes que están en el hospital para que no se sientan solos, cascos de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta, etc. Entonces, inicialmente, y es el prejuicio que aún está dentro de la cabeza de mucha gente, que trabajar en esta área es simplemente desarrollar interfaces de Windows o que van a tener a una persona fija frente al computador interactuando con un mouse y teclado, pero eso no puede estar más lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque en realidad hoy en día tenemos una multiplicidad de usuarios distintos. Ya no es solamente el profesional o el oficinista que está frente a un computador. Tenemos, por ejemplo, niños que crecieron o están creciendo con tecnología, entonces claramente sus necesidades y sus puntos de vista y sus actitudes frente al desarrollo tecnológico son súper diversas y son súper distintas a la forma en que actualmente nosotros desarrollamos este tipo de sistemas. Entonces aquí hay una beta súper importante donde se puede hacer investigación. Y de hecho hay un área que se llama Interaction Design and Children, en la cual tengo un par de proyectos que los puedo comentar un poquito más adelante, en las cuales consisten básicamente tratar de entender cómo esta nueva forma de acercarse a la tecnología puede impactar no solamente en la forma en que van a consumir y van a crear tecnología, sino en la forma en que se desarrollan socialmente. Y aquí está, por ejemplo, la generación TikTok, la generación Z o los Zoomers que van a empezar a surgir pronto, posiblemente en un par de años, producto de la pandemia. Pero en el fondo, a lo que voy con esto es que no podemos quedarnos casi como cegados en que hay una única forma de trabajar aquí. O sea, hay que desarrollar mente abierta y hay que abrazar la diversidad de la mejor forma posible porque prácticamente no hay moldes ni hay recetas únicas para desarrollar acá. Entonces, así como existe este nicho, que son los niños, está el otro extremo generacional, que son los adultos mayores, que son personas que se desarrollaron, que crecieron, pero la tecnología se desarrolló a destiempo de ellos. Entonces, hay otra suerte de desafíos que consisten en cómo nosotros podemos crear tecnología para apoyar a estas personas de alguna manera, pero sobrellevando todos los tipos de reticencias, de rechazo que pueden surgir entre medio. Y de hecho las hemos estudiado en profundidad en el departamento. Ahí les voy a comentar sobre un sistema que venimos desarrollando hace por lo menos unos 7 años ya, yo diría, unos 6 7 años, eh, que es tecnología para apoyar a adultos mayores. Y no es de caprichoso, es porque efectivamente la disrupción de tecnología impactó la forma en que las personas interactúan con otras, y eso significa que los adultos mayores quedaron, entre comillas, un poquito de lado. Entonces hay
que es como motivación un poco para el problema que les voy a comentar a continuación. Y algo que siempre que yo lo comento como que genera medio risa, pero es cierto, los animales, las mascotas también son un tipo de usuario que pueden ocupar tecnología. Hay conferencias que se dedican a estudiar cómo uno puede desarrollar sistemas o puede desarrollar pequeñas aplicaciones o juguetitos o cosas por el estilo para disminuir el estrés de las mascotas, para que se sientan más acompañadas cuando las personas están trabajando, etcétera. Y hay, por ejemplo, canales de televisión que están diseñados para perros y gatitos, por ejemplo, los cuales se alimentan de conocimiento que uno puede generar con todas las técnicas que uno desarrolla en esta área. Y así como existe una multiplicidad de tipos de usuarios con los cuales uno puede trabajar, también existe una multiplicidad de interfaces, que ya no es solamente la interfaz gráfica de escritorio que ustedes conocen, sino que también podemos tener interfaces de tipo natural, en las cuales se relacionan, por ejemplo, con gestos, con el seguimiento de la mirada, con la voz, o interfaces de tipo orgánica, que son flexibles y se adaptan, por ejemplo, a la ropa que uno está llevando, o interfaces de tipo biológicas. Por ejemplo, yo a una persona le puedo poner un par de electrodos en su cabeza y determinar qué áreas de su cerebro se activan en la medida que una persona está jugando o una persona está interactuando con un determinado sistema. O bien cómo podemos ocupar señales biológicas para poder controlar otros sistemas, como por ejemplo nuestras propias emociones, nuestra propia temperatura corporal o nuestro pulso puede afectar la forma en la cual yo voy a interactuar con determinado tipo de tecnología. Y el concepto de Internet of Things, que me imagino que más de alguna vez habrán escuchado, que es dotar de inteligencia y dotar de tecnología a cosas cotidianas. Por ejemplo, poner una lámina RFID a las distintas cajas de medicamentos que yo tengo y cuando pasa un determinado instante o han pasado, por ejemplo, 4 o 5 horas, esto prende lucecitas y yo puedo entonces saber qué pastilla me tengo que tomar. O cómo yo puedo interactuar con los semáforos de la calle, o cómo puedo generar public displays para mejorar el engagement de la gente con vitrinas comerciales, etcétera. Entonces, prácticamente lo que a ustedes se les ocurra se puede desarrollar e incluso el desafío va más allá que eso. Es crear el futuro. Ya, he estado como vendiendo mucho la pomada, así que vamos a hacer algo más centrado ahora. En esta parte de la charla quiero comentarles qué es lo que hacemos en el departamento eh, y la forma por lo menos en la que yo trabajo en esta disciplina. Entonces, de todo lo que yo les comenté, yo básicamente lo que me dedico es a hacer diseño y hacer evaluación de sistemas. Yo no desarrollo mucho, para eso tengo estudiantes raya minions, que son los que hacen el development. Pero básicamente a mí lo que me interesa es estudiar cómo la tecnología puede afectar la vida de las personas y cómo nosotros podemos diseñar sistemas interactivos de tal forma que esa tecnología que nosotros desarrollemos sea usada y sea aceptada por la gente. Porque cualquier tipo de sistema que uno genere, al final, si queda acumulando polvo en un laboratorio, no tiene mucho sentido, eso es como plata perdida. O sea, a mí lo que me interesa es desarrollar sistemas que eventualmente los ocupe alguien y que sirvan para algo. ¿Y eso qué significa más concretamente? En términos de ingeniería de software, que es, me imagino, el léxico con el cual ustedes están más familiarizados, esto es hacer un levantamiento de requisitos para poder modelar arquitecturas de software y a través de eso diseñar interfaces de usuario. Pero esto queda corto con lo que yo hago, porque básicamente yo voy un pasito más allá. En ingeniería de software, típicamente uno parte del problema que ya existe para encontrar una solución. Yo estoy detrás de ese proceso, que es básicamente identificar cuál es la necesidad, identificar cuál es el problema o cuál es la oportunidad de mejora que puede existir en un contexto determinado. Y a partir de ese modelamiento, de esa contextualización, uno después puede generar los artefactos de software que ustedes saben hacerlos muy bien para poder resolver esos problemas. Entonces, básicamente, como el pipeline que yo sigo para poder trabajar es identificar algún problema de interés,
problema que sirva para algo, que permita resolverse y permita generar algún tipo de impacto. Y el primer paso es entenderlo, es entender cuál es el contexto, cuáles son las actitudes, puntos de vista, valores de las personas que están involucradas y cómo todo esto se relaciona entre sí, para poder asegurarnos que cualquier tecnología que nosotros vayamos a diseñar tenga alguna chance de poder ser usada. Y después de eso es la generación incremental de prototipos y la evaluación de estos prototipos, para poder ir aterrizando el problema y poder asegurarme que lo que yo estoy diseñando efectivamente resuelve el problema a partir de todo el conjunto de hipótesis que nosotros levantamos en diseño, hasta lograr una solución que sea considerada efectiva, usable y útil por la gente. Ya, este sistema que hemos venido desarrollando en el departamento desde hace por lo menos, diría, 7 años ya, se llama Social Connector y parte del el origen, que es lo que les había comentado, de tratar de entender todo lo que ocurre con los adultos mayores y todos los problemas que se pueden generar a partir de esta no solamente brecha generacional, sino brecha en términos de mecanismos de interacción preferidos que existen entre las distintas personas en una familia. Antiguamente era ritual que las familias se juntaban una vez a la semana o que derechamente vivían con los abuelos en la misma casa. Entonces se producía como una interacción súper rica en términos de nietos, hijos y adultos mayores. Pero esto ha ido cambiando, no solamente por la forma en que la sociedad ha cambiado o las dinámicas sociales o las dinámicas familiares han ido evolucionando con el tiempo, sino que también la disrupción de estos nuevos mecanismos de interacción han hecho que las generaciones se hayan ido aislando. Entonces tenemos a las generaciones más jóvenes que tienden a preferir mecanismos de interacción instantánea o punto a punto, como por ejemplo redes sociales en línea, Instagram, TikTok, generaciones de videos y generación de contenido, mientras tenemos una generación que creció o adquirió la tecnología cuando ya era adulta, que tienden a preferir mecanismos más tradicionales como comunicación por celular o correo electrónico. Y tenemos los adultos mayores, que crecieron, se desarrollaron, se volvieron adultos y la tecnología les empezó a disrupt, irrumpir en su ambiente cuando ya prácticamente no tenían interés de ello porque ya tenían su vida generada. Pero sin embargo, esta evolución en la forma de los canales de interacción generó un impacto en los adultos mayores, donde aumentaban las tasas de aislamiento social y eso involucra también o implica también riesgos más altos de depresión y deterioro social y cognitivo, y es básicamente un deterioro en la calidad de vida de estas personas. Y el approach que nosotros tomamos fue, entendamos este escenario, veamos qué es lo que podemos hacer y cómo podemos entonces generar tecnología que sea aceptable de manera amplia y de manera diversa en estos distintos rasgos de población y que claramente también sea aceptable por los adultos mayores para poder generar finalmente que puedan sentirse más cómodos y más abiertos en la interacción con sus familias, más integrados principalmente. Entonces, cuando yo estuve trabajando fuertemente en este trabajo, alcancé a hacer 4 estudios, que son los que básicamente derivaron en mi tesis de doctorado, que es a partir de todo esto que yo les comenté, que es el conocimiento que ya se sabía y hipótesis que uno puede generar a partir de experiencias personales o experiencias cercanas, uno trata entonces de empezar a generar conocimiento a partir de ello. ¿Y qué fue lo que nosotros hicimos? A partir de un estudio muy light, que era vamos a observar gente, vamos a ver cómo interactúan, vamos a hacerle focus group para saber cómo se relacionan con las familias. Tratemos de entender entonces cuáles son las posibles necesidades que hay y cómo nosotros podríamos generar un prototipo de aplicación para poder abordar en este escenario. Y se recuerdan la espira que yo les mostré inicialmente, cada uno de estos procesos sigue una espira. Y el embudo indica que la cantidad de conocimiento que uno está adquiriendo en cada uno de estos procesos se va haciendo más y más y más específico. Es decir, me voy acercando más a la realidad real, en la cual finalmente yo termino interactuando con familias y les paso un artefacto de software
y vemos qué es lo que ocurre, que ese es como el punto último, y llegar de acá a acá fueron prácticamente 3 o 4 años de trabajo full time. ¿Y qué es lo que se generó con esto? O abstracciones de conocimiento que la pueden ocupar, por ejemplo, otros diseñadores u otros desarrolladores para no tener que darse toda esta vuelta. Entonces, básicamente, ahora alguien puede saber qué funciona y qué no para desarrollar tecnología en este nicho, que es, por ejemplo, mejorar plataformas sociales para apoyar integración social de adultos mayores. Y esto nosotros lo hemos ido especializando en el tiempo, en particular ahora con memoristas que tengo en el departamento, con una que se tituló hace muy poco, que hicimos un chatbot, un asistente digital, para poder coordinar el cuidado informal del adulto mayor con los otros miembros de la familia. Y defendió y a las 2 semanas ya tenía entrevistas del diario, de la radio. O sea, prácticamente es resolvamos problemas reales que afectan a la gente y que podemos generar impacto con las soluciones que nosotros hacemos. Y a mí no me mueve la fama, pero sí me mueve poder resolverle un problema a alguien y que esa solución efectivamente sirva y se pueda ocupar. Esta fotito que tengo aquí es un escenario real de uso del software que nosotros terminamos desarrollando finalmente. Eh, de hecho, no sé si lo puedo decir, son los papás de la Karin, de una de las periodistas del departamento, que los ocupamos de conejillo de India en una de las etapas iniciales del desarrollo, pa- para ver cómo lo que nosotros generamos en papel funciona en la vida real. Entonces, si uno mira esto de manera más abstracta, no es solamente ingeniería de software lo que uno está trabajando aquí, sino que uno va muy de la mano con elementos de diseño y de innovación, es decir, generar soluciones nuevas que antes no existían, y hay una muy alta componente, por lo menos en mi trabajo, de ciencias sociales. O sea, métodos de investigación basados en psicología, en sociología y en antropología, instrumentos que uno ocupa, básicamente conocimiento que ya existe, de estudios que ya se hicieron en algún minuto de la vida, pero ahora cómo nosotros podemos tomar y apoderarnos de todo ese conocimiento para poder aplicarlo y generar tecnología, para poder resolver algún problema más concreto y específico que nosotros tengamos. Y ahora, en esta última parte, que quiero comentarles muy rápidamente a qué cosas me dedico hoy en día, cuáles son los grandes proyectos que tengo y cosas que he hecho prácticamente en los últimos 2 años. Eh, Como ya habrán notado, mi área principal dentro de todo este circulito de cosas de Human Centered Computing es computación social. O sea, trabajo mucho en sistemas sociales o sistemas sociotécnicos, que es otro nombre, principalmente en Europa. Y actualmente estoy trabajando en 3 líneas principales. Una, bueno, otra de las cosas que tengo, en las cuales estoy trabajando harto es en programación con niños, en desarrollo de pensamiento computacional, y hemos estado haciendo cosas de alto impacto a nivel país al respecto. Y lo otro es videojuegos, que esta es una línea que surgió como interés personal, pero también por parte de mis memoristas, y hemos desarrollado cosas choras al respecto. Entonces ahora voy a ir en detalle en cada uno de estos circulitos. En sistemas sociotécnicos, como les había dicho, es de qué manera podemos generar tecnología para apoyar procesos cooperativos. Y en particular, siguiendo esta línea de interacción intergeneracional y de adultos mayores, uno de los problemas que nosotros detectamos es el cuidado del adulto mayor, que es un proceso colaborativo súper denso y súper complejo. Entonces, ¿de qué maneras alternativas podemos abordar ese proceso? Y con lo que hice con mi estudiante el año pasado fue, hagamos chatbots o hagamos asistentes virtuales y veamos cómo funcionan. Todo esto a nivel exploratorio y son betas que han resultado efectivas. Entonces estamos desarrollando cosas mucho más específicas. O bien, de qué manera yo puedo persuadir no solamente al adulto mayor, sino que a los miembros de su familia para poder mejorar la interacción o poder incentivarlos de una manera medio persuasiva en buena, no hacer persuasión para el mal, para generar algún tipo de cambio de comportamiento, o bien cómo yo puedo hacer modelamiento de usuarios
y de sus interacciones para poder entender cómo operan en determinados contextos. Y aquí estoy empezando a aplicar principios de psicología de la personalidad, que es algo bastante reciente, pero se ve prometedor por lo menos. En desarrollo de pensamiento computacional, como les había dicho, era entender de qué manera niños, y en particular de 10 a 12 años, que son los que vienen a los talleres de Scratch que hacemos generalmente en el departamento, cómo nosotros entonces podemos apropiarlos a ellos de herramientas para que puedan desarrollar tecnología, puedan desarrollar software, entre comillas, de calidad, puedan aprender ingeniería de software sin decirles esto es un requisito, esto es un test, esto es un método, y de qué manera nosotros podemos medir el desarrollo de esas capacidades. Y aquí tenemos dos proyectos actualmente con el Mineduc en curso, y la meta es, a partir de las cosas que hicimos informalmente en el DCC, tratar de escalarlas y llegar a prácticamente todo el país con apoyos o con materiales o con herramientas de soporte para poder desarrollar pensamiento computacional y habilidades de programación en este nicho. Y también cómo nosotros podemos desarrollar inclusión digital. Uno de mis tesistas de magíster está trabajando, por ejemplo, con personas ciegas y ver de qué manera nosotros podemos convertir las señales visuales que tenemos de texto, por ejemplo, en Sublime, que se pintan los keywords de colores distintos, cómo nosotros podemos traducir eso en señales no visuales, por ejemplo, en señales auditivas o en señales hápticas, para apoyar el proceso de adquisición de habilidades de programación para personas que quieren programar y no pueden ver. Y ahí también hay toda una línea de trabajo que estamos desarrollando. Y en videojuegos, un proyecto que empecé a desarrollar el año pasado, también con signología de la personalidad, que tiene que ver con cómo podemos personalizar y adaptar un juego en función de los intereses de una persona. Porque los jugadores tienen estímulos distintos y tienen metas distintas. Para algunos puede ser completar el juego completamente con todos los achievements, para otros puede ser terminar el juego de la manera más rápida posible, para otros puede ser tener el mejor puntaje en un sistema de ranking. Entonces, en función de eso, que son patrones de personalidad, adaptar el juego para poder maximizar el engagement y la experiencia de juego. Y lo que ha surgido de manera exploratoria con mis memoristas ha sido el uso de mecanismos no convencionales de interacción, como por ejemplo biofeedback, eye tracking, que es controlar un juego con seguimiento de la mirada, ocupar señales sociales para generar juegos cooperativos de manera más transparente, o cómo se pueden modelar interacciones implícitas en entornos de VR. De ahí tengo dos estudiantes trabajando, uno que estamos produciendo un documental con un documental en VR aprovechándonos de mecanismos de interacción implícita con académicos y con estudiantes del ICI, del Instituto de Cine y con gente de arte y sonido. Y con otra estudiante estamos desarrollando videojuegos tipo Animal Crossing, pero monojugador, unipersona, eh, para detectar estados de loneliness, de soledad, en estudiantes universitarios y ver cómo podríamos afectar eso de alguna forma, de aumentar un poco la presencia o interacción o percepción de integración social con otro grupo. Y claramente hay otras cosas en las intersecciones, como por ejemplo personalización de perfiles de jugadores, desarrollar videojuegos persuasivos, juegos que permitan a alguien aprender a programar sin darse cuenta que está aprendiendo a programar por debajo, estilo Overcooked, por ejemplo, y desarrollar entornos de programación. Ya, eso es lo que yo tenía para comentarles. Me voy a tomar 2 minutos para hacer un self-promotion, un shameless self-promotion. El próximo semestre voy a dictar un curso que se llama Diseño de Sistemas Interactivos, en los cuales vamos a ver todas estas cosas que les acabo de comentar ahora en la charla. Es un electivo de 6 créditos y se basa en las recomendaciones más recientes de la CM para enseñar esta cosa. En particular es un curso que yo tomé de Stanford y de Northwestern, y de hecho el año pasado fui para allá para tomar estas ideas y mejorar determinadas cosas.
pero adaptado a la realidad local, con los problemas que a nosotros nos afectan y con el estado de avance, básicamente contexto, sabor de ese. Entonces es un curso que está adaptado para gente que quiera hacer ingeniería de software, pero no tiene ningún requisito previo, solamente haber pasado por el primer curso de programación. Y el objetivo fundamental es romperles un poco el esquema que desarrollar software es cumplir los requisitos y cumplir esta matriz de trazado y todo. Desarrollar software que vaya a ocupar gente de verdad va mucho más allá. Y va mucho más allá desde antes de empezar a pensar el software, sino que tiene que ver con identificar una necesidad, cómo poder modelarla, cómo poder diseñar elementos para eso y cómo después poder generar algo que lo podamos prototipar y podamos evaluar. Y aquí, como side effect, se desarrollan habilidades de trabajo en equipo, de ingeniería aplicada, de design thinking, de innovación, de colaboración. O sea, son como habilidades que a uno le gustaría que ustedes tuvieran cuando llegan a proyectos de software, pero por alguna razón no pasa en la carrera. Y lo digo después de haber dictado proyectos de software como 3 años. Ya, y eso. Entonces, esa ha sido mi presentación. Ahí están mis coordenadas, por si, básicamente correo electrónico, porque la oficina va a ser un poco difícil ubicarme. Y ahora en el tiempo que queda, estoy aquí para responder cualquier duda, pregunta, consulta, sugerencia, inquietud que tengan. Así que espero que les haya gustado esto. Ya, Danko, que está levantando la manito. No, y gracias a ustedes por organizar esto. Sí. Yo cuando era estudiante del DCC también fui CAT-CC y revivimos la semana con Putin en algún minuto de la vida, después se volvió a perder y qué bueno que esté surgiendo de nuevo desde las cenizas como la de Fénix. Ahora vengo a darme cuenta que habían cosas en el chat. Podría grabar la presentación y así la subimos a las redes sociales. Pucha, ya no fue, pero esta charla la di hace como la semana pasada, la di en el curso de investigación de Claudio, así que él tiene un video donde casi morí en la mitad de la charla porque se me metió una mosca, pero eh, pídanselo a Claudio y pueden difundirla si quieren. Ya, Daniela pregunta si existe en Chile alguna carrera cercana a esto. Depende. Los únicos cursos, a ver, hablando así como muy seriamente, carrera de HCI, no. Pero sí tú te puedes especializar como ingeniero en computación en estas cosas. Puedes hacer, por ejemplo, un máster en diseño o dentro, lo principal es tener un protocolo, un portafolio de buenos proyectos, que yo le sugiero, que es lo que yo le sugiero a los estudiantes que están trabajando conmigo. Afuera sí hay másters de HCI y de diseño de interacción y de estas cosas. Y de hecho prácticamente son programas multidisciplinarios en los cuales el primer año tú tienes cursos de nivelación, entonces si vienes de computación tienes cursos más orientados a arte y psicología, y si vienes de ciencias sociales tienes cursos de aprender a programar, y ya en el segundo año tienen HCI en profundidad, donde todas estas cosas
que discutimos o que les mostré aquí muy a la pasada se estudian en profundidad y tú terminas desarrollando un proyecto. Lo principal de esos másters es que te orientan en desarrollar una metodología de trabajo, que es la que yo intento reproducir y la que yo intento promover en el curso este que les comentaba, en el curso que tú tomaste, Daniela, eh, y en la ejecución de un proyecto real. Y ya de ahí es básicamente el perfil profesional de cada uno. Eh, Así que yo diría, si ustedes quieren desarrollarse en esto, no es tarde y no es imposible. Yo creo que la mejor salida es en este minuto irse a hacer un máster a alguna parte de la vida, en Estados Unidos, en Canadá o en Australia o en Inglaterra, que tienen muy buenos programas de HCI, y ya después armar su proyecto profesional en función de lo que ustedes quieran. O bien desarrollar emprendimientos, o bien trabajar como consultores de usabilidad. Campo hay. O que irse a trabajar afuera, esa también es otra opción. Yo de hecho tuve la oportunidad de quedarme trabajando en Canadá, pero muy tosudamente decidí venirme porque sé que en el DCC había un espacio donde se pueden desarrollar estas cosas. Y me costó una infinidad, pero aquí estamos y estoy empezando a montar cositas de a poco. Otra cosa que es bueno también que sepan, que afuera la gente que trabaja en esta área es casi vista al mismo nivel que los data scientists, de verdad. Y hay, por ejemplo, así como están empezando a surgir los departamentos de data science, que están como saliéndose de los departamentos de computación, también existen los departamentos de HCI. Y, por ejemplo, en la Universidad de Washington, que fue una de las primeras que lo hizo, tienen su instituto de HCI, que tienen académicos de comunicaciones, de arte, de computación y de diseño, que tienen afiliaciones en sus distintos departamentos, pero generan esta unidad medio transdisciplinar porque se entiende que la naturaleza de esto es trabajo colaborativo y trabajo en equipo. ¿Cómo es Canadá para especializarse? Yo estuve trabajando en Canadá, viví en Canadá prácticamente un año durante mi doctorado y allá tú ciertamente, a ver, no voy a hacer apología de la educación canadiense porque no me están pagando para eso, pero es buena, es casi al nivel de una universidad gringa, si es que no mejor en determinados aspectos, con la ventaja que todavía como es un mercado más chico no es tan competitivo, entonces es más fácil llegar y es más fácil poder desarrollarte. En particular donde estuve yo, que es en la Universidad de Saskatchewan, en la mitad de la nada, ustedes miran el mapa, Saskatchewan es literalmente la mitad de la nada en Canadá. Esa universidad no es muy conocida y no tiene muy buen ranking, pero es el lugar donde están todas las cabezas top de HCI en mi área. Entonces está Carl Goodwin, está la Regan Mandrick, que son investigadores que si ustedes miran su currículum, están en lo top de lo top de lo top del área y se desarrollan en este espacio de 3 oficinas donde tienen su batallón de estudiantes y operan de la forma en que les estoy mostrando ahora. Y es un poco la experiencia que yo estoy tratando de traer al DCC. Cosas que se trabajen en Chile, en esto, yo diría que lo más cercano es las escuelas eh, de diseño gráfico y de diseño industrial, porque son los que están mucho más cerca del ámbito profesional y que trabajan en innovación y trabajan en este tipo de cosas, pero ojo, porque ellos ven los aspectos más de cómo poder construir algo, pero no saben si eso es factible. Y ahí es donde viene el ingeniero, y es por eso que un computín con estas habilidades yo tiendo a pensar que va a ser súper valioso en la industria. Y de hecho es súper valioso en la industria en Estados Unidos porque tiene como lo mejor de estos dos mundos. Sabe qué es lo técnicamente factible de producir en términos de software o la cantidad de esfuerzo que se requiere para poder construir esto. Y también tiene todas estas habilidades de poder diseñarlas, desarrollarlas y evaluarlas a futuro. Entonces, actualmente no hay así como un centro específico, pero estamos trabajando para usted. De hecho, con académicos de la Católica y de la Santa María estamos moviendo un grupo chileno de desarrollo de HCI y de este tipo de cosas que
por razones 18 de octubre y ahora pandemia está como medio botado, pero hacemos activamente eventos y de hecho tenemos como el sello ACM para poder trabajar acá y poder desarrollar HCI en Chile. Y es lo que les había comentado en la charla, que es estar vinculados, por ejemplo, con la gente de México, de Brasil y de Colombia, que generar este tipo de instancias más regionales para poder darnos a todos, entre todos, un impulso y poder desarrollar la disciplina. Más preguntas, comentarios, veo caras conocidas en el chat. De hecho, uno de mis tesistas, ex estudiantes que tomaron el curso que les acabo de comentar, a ellos les pueden preguntar qué impresión les dio CC 5510 como electivo. Eh, Más preguntas, comentarios, si no lo dejamos hasta aquí para que se vayan a almorzar, aprovechen su tarde antes de las otras actividades que tienen. Ya, bueno, para mí fue un gusto hablarles de esto. A mí me gusta mucho el área, no sé si se notó. Eh, de hecho, yo sufrí un poco los embates del DCC mientras hacía mi doctorado, donde más de alguien me dijo que estaba perdiendo mi tiempo y me estaba perdiendo como académico en esta área. Muy tosudamente, si yo no hubiese creído en todo lo que se puede hacer y en todo el impacto que esto genera, no estaría acá. Así que también podemos comentar de esas experiencias de vida en contextos más informales. Y nada, cualquier cosa, duda que tengan, ahí está mi correo electrónico. Siéntanse con toda la libertad de preguntarme algo o pedirme hora y podemos conversar por Zoom en algún minuto. Y nada, pues les deseo suerte, ánimo en las 4 semanas de clase, 4 o 5 semanas de clase que quedan. Y eso, que les vaya bien.